¿Logran escucharme? Bien. Buenos días a todos. Ok, gracias. Me confirman que sí me escuchan. Bien. Eh, Buenos días a todos. Mi nombre es Ariel Bustamante. Soy asesor técnico de ventas de Digicorp de la sucursal de Cochabamba. El día de hoy tenemos programado el curso de automatizadores CAME, motor EM4024CB, o también conocido como motor EMEGA, ¿de acuerdo? Eh, Vamos a dar entonces inicio al curso de hoy. Muchas gracias anticipadamente a todos por su asistencia y bueno, eh, comenzaremos. Bien, como siempre habíamos hecho, eh, una pequeña reseña de lo que es la empresa Came. Came es una empresa italiana con más de 40 años en el mercado de las automatizaciones. Cuenta actualmente con 18 filiales ubicadas en diferentes continentes alrededor de todo el mundo. En Brasil ya está más de 4 años instalada en Indaiatuba, en Sao Paulo. Eh, Tiene almacenes allá de productos, repuestos, también tiene una línea de producción, presta servicios de capacitaciones y soporte técnico. Obviamente, con la calidad y tecnología de punta, eh, y con bueno, siempre diseñando con innovación y materiales de alta tecnología. Bien, el temario que vamos a ver el día de hoy es el que tenemos en la imagen. Sí, primero vamos a ver, como habíamos hecho antes, los datos técnicos del motor Emega. Vamos a hacer una descripción de las piezas, de todas sus piezas, tanto del equipo como tal, como de la instalación. Vamos a ver algunos ejemplos de aplicación. Vamos a revisar cómo se hace la instalación en un portón sobredimensionado. Vamos a seguir con algunas indicaciones del motor, como sea el desbloqueo y bloqueo manual del motor reductor, la calibración o determinación de los pines de carrera. Después vamos a ver las colecciones eléctricas y la programación de la placa de la electrónica, el cuadro de mando, de la central de mando. Vamos a ver también la conexión de un segundo motor reductor para portones que sobrepasen los límites eh, especificados para la aplicación de este modelo de automatismo. Vamos a ver cómo se conectan los dispositivos de señalización y mando, también los dispositivos de seguridad y finalmente vamos a ver cómo se hace la memorización de datos o programación de usuarios. Sí, bien, sí. El motor, el automatismo EM4024CB o motor EMEGA es un motor reductor que ha sido diseñado para automatizar puertas basculantes de grandes y medianas dimensiones para uso residencial o para condominios.
Los límites de utilización están especificados dentro de para portones, se puede aplicar para portones de hasta una hoja de 9 metros cuadrados, ¿sí? Sin embargo, se puede usar para mayores dimensiones, para portones de mayores dimensiones, ¿no? Siempre y cuando se use un segundo motor y se complemente la instalación con algunos otros accesorios, como ya vamos a ver más adelante. Eh, Unos datos técnicos de este automatismo. Inicialmente vemos las medidas del mismo, ¿sí? Eh, Tiene un largo máximo de 615 milímetros, ¿de acuerdo? O sea, son 61 centímetros y medio de largo, que en realidad sería el alto del equipo, ya que este equipo se posiciona de forma vertical, básicamente, cuando está acoplado al portón. Tiene un ancho de 12.7 centímetros y una profundidad de 14.6 centímetros. O sea, no es un equipo que sea de dimensiones muy grandes. Continuamos con algunos datos técnicos del equipo. El grado de protección IP es de 50, ¿sí? Ya que el equipo es de instalación en una cochera para interior, en otras palabras, ¿no? Para un ambiente de una cochera. La eh, la alimentación va de 220 voltios a 230 voltios en corriente alterna en 50 y 60 Hz. La alimentación del motor, el motor mismo del automatismo, es de corriente continua de 24 voltios. Tiene un consumo de máximo de 15 amperios. La potencia, eh, la potencia es de 170 watts. El par generado por el automatismo es de 320 newtons metro, ¿no? Par o torque generado. La el tiempo de apertura es a 90 grados en segundos, es ajustable según la programación del equipo. ¿Cuál es el uso o intermitencia de trabajo? Está diseñado para uso intenso o intensivo, o sea, como habíamos dicho, puede ser usado para portones de condominio. El rango de temperatura de trabajo puede trabajar dentro de los -20 hasta los más 55 grados Celsius. Clase de aislamiento del equipo es de clase 1, o sea que necesita conexión a tierra. Y el peso es de 8.8 kilogramos, no es muy pesado el equipo. Seguimos con la descripción de piezas. La imagen podemos ver un despiece del automatismo, ¿sí? Y la numeración correspondiente, vemos el motorreductor como tal. Eh, Después tenemos en la tapa, la pieza número 2 sería la tapa del motorreductor. Después tenemos la pieza número 3. Tenemos otra tapa o carcasa lateral, que son dos carcasas laterales, ¿sí? El número 4, tenemos acá la manilla de desbloqueo. Tenemos una pieza acá, que es el número 4, que es la manilla de desbloqueo y bloqueo manual del motorreductor. Número 5, podemos apreciar acá el número 5, tenemos en la espalda, podríamos decir, del motorreductor, tenemos la tarjeta electrónica o central de mando, ¿de acuerdo? La tarjeta electrónica o central de mando. Número 6, tenemos en la tapa del motorreductor, en la tapa de acá arriba, la tapa más grande del motorreductor, tenemos montada, número 6, la tarjeta electrónica de LED para luces de cortesía, es un accesorio, ¿no? Está montada en esta tapa. Número 7, la tarjeta de programación. Tenemos número 7, una tarjeta que también va montada en la tapa, una tarjeta de programación en la cual se hacen los ajustes de las funciones
y demás programaciones del motorreductor, de la central electrónica, ¿no? Para controlar el motorreductor. Y bueno, número 8, 9, 10 y 11. En la figura tenemos algunos tornillos y tuercas para el montaje de las tapas, ¿no? Bueno, de algunas otras piezas del motorreductor. Continuamos con la descripción de piezas ya de la instalación misma como tal. Podemos ver inicialmente, número 1, el automatizador. Tenemos aquí, podemos ver cómo va montado la hoja del portón. El automatizador va ubicado de forma vertical. Obviamente, cuando el portón se encuentra cerrado, el motor va a estar ubicado de manera vertical. Número 2, tubo cuadrado de transmisión. Vemos un tubo que cubre todo el ancho de la hoja, ¿no? Que conecta ambos lados del motor reductor con los brazos que generan torque en el portón para su apertura. Número 3, tenemos una base de fijación. Vamos a ver con más detalle estas piezas. Número 3, tenemos la base de fijación. Es esta base es la que va montada en el portón y sobre esta base es que se acopla el motorreductor. Número 5, tenemos el dispositivo de desbloqueo de cable. Número 5, aquí está el dispositivo de desbloqueo de cable. Es un dispositivo que sirve para igualmente desbloquear el automatismo del portón para hacer la apertura manual del equipo o automático. Después tenemos número 6, los accesorios para el montaje de la transmisión lateral. Aquí tenemos número 6, los accesorios para el montaje de transmisión lateral que va en ambos lados del portón. Como se puede observar, tenemos una pieza acá que se acopla al tubo cuadrado de transmisión a ambos lados, ¿sí? Después tenemos número 7, las fotocélulas. Tenemos número 7, las fotocélulas. Número 8, tenemos una banda de goma sensible de seguridad. Número 8, tenemos una banda sensible ubicada en el portón, ¿sí? Que funciona como un interruptor. Es un accesorio complementario, al igual que las fotocélulas. Después tenemos número 9, selector de llave. Número 9, tenemos un selector de llave que es parte de los elementos de mando del equipo. Número 10, tenemos un emisor. Número 10, tenemos un emisor que sería el control remoto del portón. Número 11, tenemos una lámpara con antena que estaría ubicado en la parte exterior ya del domicilio, ¿no? Del portón. Una lámpara o una baliza con una antena. Bien, según la descripción que vemos en esta imagen, ¿sí? Es necesario mencionar que el equipo viene con varios accesorios, sin embargo, no todo viene en un solo kit, ¿sí? Se venden varias piezas por separado. El motor, por ejemplo, es el que vemos en imagen en la parte superior de la tabla, ¿sí? El código es 001 EM4024CB. El motor para sistema levadizo Mega soporta portones de hasta 9 metros cuadrados, marca Kame. Y tenemos algunos accesorios que se venden por separado, como ser la placa para baterías de emergencia para motor levadizo. Tenemos también el tubo cuadrado, que ya lo habíamos mencionado, ¿no? El tubo cuadrado de transmisión para brazo articulado, que sería número 2, ¿no? Esta pieza número 2 es el tubo cuadrado. Después tenemos el dispositivo de desbloqueo y transmisión para motor, que también lo hemos mencionado. El accionador, también tenemos el accionador mayor para brazo articulado. Puertas con altura superior a 2.4 metros, ¿sí? También tenemos la base guía de fijación
puertas con altura superior a 2.4 metros. Esta es la base guía. Estamos hablando de la pieza número 3, base de fijación. ¿De acuerdo? Entonces, en esta pequeña lista que vemos acá, se pueden ver los accesorios que son necesarios y que se venden por separado. También vemos acá, por ejemplo, el accesorio para el montaje de la transmisión lateral. Eh, Estos accesorios se deben comprar en dos cantidades. ¿Por qué? Porque van, como habíamos dicho, número 6 a ambos lados del portón, accesorio para el montaje de transmisión lateral. Perdón, esto se compra una sola pieza, pero vienen directamente dos para ambos lados del portón. ¿Bien? Bien, y finalmente el par de brazos telescópicos rectos con tubo rectangular, ¿no? Para el motor medio. Bien, una vez hecha la descripción de las partes, tanto del automatismo como de la instalación, vamos a empezar a ver un poco de la instalación y vamos a comenzar con algunos ejemplos de aplicación. Podemos ver en la imagen una aplicación para una puerta basculante parcialmente escamoteable, ¿no? De contrapesos, muelles, ¿de acuerdo? Parcialmente escamoteable porque si bien puede plegarse a la parte superior de la puerta, el portón, tenemos una restante sobresaliente o un sobresaliente fuera de el marco del portón, como se puede ver en esta imagen. Por eso se lo denomina parcialmente escamoteable, ¿no? Entonces puede ser aplicado a este tipo de portón. También aquí tenemos otro ejemplo de aplicación, ¿no? Para puerta basculante sobredimensionada totalmente escamoteable, ¿sí? Puede ser plegada totalmente en el techo del domicilio, en la parte superior de la puerta, y no deja sobresaliente fuera del ambiente del garaje, ¿no? O del portón. Es totalmente escamoteable. Y bueno, tenemos también lo que es la aplicación para puerta basculante de contrapesos, no sobredimensionada, totalmente escamoteable. Bien, ya habiendo visto un poco de los ejemplos de aplicación, vamos a ver ahora cómo se hace la instalación. Previamente, vamos a revisar las verificaciones preliminares que debemos hacer antes de comenzar con la instalación, ¿sí? Primeramente debemos predisponer, ¿no? de las tuberías o canalizaciones adecuadas para el pasaje de los cables electrónicos o el alojamiento de los cables electrónicos, garantizando de esta manera la protección de estos, ¿no? Contra daños mecánicos, como ser torceduras, tensiones cortantes o tensiones de tracción, para evitar cualquier daño mecánico en los cables de la instalación, ¿no? Después debemos verificar que la puerta esté bien equilibrada, ¿no? Esto quiere decir que si el portón se para en cualquier punto intermedio de su recorrido, si se para en cualquier punto intermedio de su recorrido, entonces deberá mantener el portón la posición, ¿no? Esta posición en la cual ha sido parado, ¿no? Entonces, esto nos indica que la puerta está bien equilibrada, ¿no? Por otro lado, si existe una puerta peatonal en el portón, es obligatorio agregar un interruptor de seguridad conectado a la entrada de stop para inhibir el funcionamiento del automatizador del motor con la puerta peatonal abierta, ¿no? Obviamente por seguridad, si hubiera alguna persona que está haciendo uso o se encuentra transitando por la puerta peatonal, es obligatorio entonces agregar un interruptor, ¿no? Para inhibir el funcionamiento del automatizador en ese caso, ¿no? Después debemos verificar que el movimiento de la puerta sea uniforme a lo largo de toda su carrera.
que no haya rozamientos o atascamientos, ¿no? O juegos entre guías y cojinetes de deslizamiento, según la según la figura número 1, ¿sí? Y que los rodillos estén en perfecto estado, ¿no? Los rodamientos estén en perfecto estado, estén bien lubricados y que no se atasquen o generen mucho rozamiento o fricción en su funcionamiento, ¿no? Y también debemos verificar que la estructura de la puerta sea robusta y que las bisagras sean eficientes, que estén bien aceitadas y que estén en buen funcionamiento. Bien, continuamos entonces viendo la instalación. Vamos a ver en este caso el caso más complicado, ¿no? La instalación de un portón sobredimensionado. Estamos hablando de una hoja que tiene un alto de más de 2.5, 2.4 metros, ¿de acuerdo? Un alto de más de 2.4 metros, para lo cual es necesario utilizar esta base de fijación, ¿no? Que le habíamos mencionado al describir las piezas del motor, ¿no? Eh, Esta base de fijación se instala en la puerta, ¿no? Se instala y es recomendable instalarlo al medio de la puerta, ¿no? De forma vertical. ¿Sí? La distancia entre el brazo de la puerta y la carcasa del contrapeso debe ser superior a 1,5 centímetros. ¿De acuerdo? En la imagen del lado derecho podemos ver, este es el marco de la puerta, podríamos decir, o la carcasa de los contrapesos del portón levadizo, y hacia otro lado podemos ver el brazo del portón, el brazo de la puerta, ¿sí? Debe haber una separación mínima de 1,5 centímetros. ¿Para qué es esta separación? Vamos a ver posteriormente por qué debe haber esta separación como mínimo, ¿ya? Vamos a ver eso, pero esta separación debe ser como mínimo de 1,5 centímetros entre el brazo de la puerta y la carcasa de los contrapesos, ¿no? Ubicamos la base de fijación en forma perfectamente vertical y en lo posible en el centro de la puerta con la flecha hacia arriba. Como se ve en la imagen, tenemos acá la hoja, tenemos acá la base de fijación, ¿sí? Y tenemos una flecha que nos indica cuál es la posición de instalación de esta base de fijación sobre el portón. Por otro lado, nos indica, ver, el taladro A de la base debe estar ubicado a 110 milímetros del eje del perno de los brazos de la puerta hacia abajo. ¿De acuerdo? Tenemos un orificio que está señalizado con la letra A en la base de fijación. Este orificio debe estar a 110 milímetros o 11 centímetros de distancia del eje de los brazos de la puerta, ¿no? Acá tenemos el eje de los brazos de la puerta, este es el eje de los brazos de la puerta, y este orificio debe estar ubicado 11 centímetros por debajo de este eje. ¿De acuerdo? Entonces fijamos la base de fijación en los contornillos o remaches y cortamos la parte sobrante al ras de la puerta. ¿De acuerdo? Una vez que se ha instalado la base de fijación, una vez que tenemos instalada la base de fijación, vamos a proceder a fijar los reenvíos laterales con tornillos o remaches adecuados, ¿no? Estas piezas que vemos acá, ¿sí? Son los accesorios que van a ambos lados del portón, ya los habíamos mencionado también. Los instalamos de tal forma que el eje de estos orificios, de estas piezas, queden perfectamente alineadas con el orificio A que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? A 11 centímetros del eje de los brazos de la puerta por debajo, a esta misma altura de esta perforación designada con la letra A, debemos colocar estas piezas
estas vías, por decirlo así, que van a ambos lados del portón, ¿no? Ya que dentro de estos orificios, estas piezas va a ir el tubo cuadrado de transmisión. Posteriormente, una vez instalado la base de fijación y también los reenvíos laterales, en esta figura podemos ver al lado izquierdo, debemos hacer la medición de esta distancia B que vemos en la imagen, ¿sí? Debemos hacer la medición, para ello debemos abrir completamente la puerta, ¿no? Y tomar la medida correspondiente B, ¿no? Que en realidad es la distancia que existe entre el eje del brazo del portón, que está acoplado al marco del portón, y el centro o eje del reenvío lateral. Esa es la medida B que debemos tomar, y debemos tomar en cuenta esta medida para hacer el corte de los brazos y los tubos telescópicos del automatismo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el tubo telescópico y acá tenemos el brazo del automatismo, ¿sí? Debemos entonces tomar en cuenta esta medida B, le quitamos 30 milímetros o 3 centímetros a la medida B y hacemos el corte de estas piezas que vienen con una medida estándar de fábrica, ¿no? Entonces, para nuestra instalación, hacemos la medida, tomamos la medida, le restamos 3 centímetros y usamos esa medida para hacer el corte del tubo cuadrado, del tubo telescópico, perdón, y del brazo del automatismo. Posteriormente, procedemos a instalar el motor en el portón o en la base de fijación que ya está acoplado al portón. Para ello, primero vamos a extraer las tapas laterales del motorreductor. Tenemos las tapas laterales del motorreductor y después fijamos el motorreductor. Como podemos ver, fijamos el motorreductor con los tornillos y arandelas que vienen en el kit de instalación. Bien, una vez que hemos fijado, ya tendríamos hasta el momento fijada la base de fijación, los reenvíos laterales, ya habríamos cortado también los brazos telescópicos según la medida que se había indicado. Una vez hecho esto, lo que hacemos es lubricar los casquillos y los insertamos en los reenvíos laterales. Los casquillos son estas piezas que se ven acá, esta pieza y esta pieza que se ve acá, ¿sí? Que por un lado tiene una forma cuadrada y por el otro lado tiene una forma cilíndrica, pero internamente también es cuadrada, ya que el tubo que realiza la transmisión de giro del motorreductor a los brazos es un tubo cuadrado, como habíamos indicado. Enseguida lo vamos a ver con más detalle. Entonces, insertamos estos casquillos en los reenvíos laterales, como se puede ver en la imagen, y tomamos las medidas L1 y L2 que se ven en la imagen, ¿no? L1 y L2, que serían las distancias entre el motor reductor y los reenvíos laterales, tomando en cuenta los casquillos, ¿no? En ambos lados del portón, ¿no? A ambos lados del motor reductor en el portón. Esto para hacer el corte del tubo cuadrado de transmisión, ¿sí? Bueno, si el portón está, si el automatismo se encuentra instalado en la parte media del portón, las medidas van a ser similares, sin embargo no iguales, pero van a ser muy similares. ¿De acuerdo? Entonces, según estas medidas, hacemos el corte del tubo cuadrado de transmisión. En ambos casos, la dimensión del tubo cuadrado debe ser la medida que hemos tomado, L1 y L2, reducida en 1 centímetro. ¿De acuerdo? Son esas medidas L1 y L2. Las medidas debemos cortar el tubo cuadrado, pero reducidas en 1 centímetro cada una de ellas. Ese es el tubo cuadrado que se va a instalar, ¿no? Ambas piezas a ambos lados del motorreductor y que va a pasar a través de los reenvíos, que va a servir para realizar la transmisión del giro del motorreductor a los brazos del portón,
¿sí? O del automatismo en este caso, que se va a encargar de hacer el trabajo de apertura y cierre del portón. Una vez cortado entonces el tubo cuadrado de transmisión, lo introducimos los ejes cuadrados en el eje del motor, dejándolos sobresalir, como se dice, 3,5 centímetros, ¿no? Y los bloqueamos con clavijas de fijación para desbloquear el motorreductor. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahí ya tendríamos instalado la base de fijación y también los reenvíos laterales, el motorreductor, y nos estaríamos encargando de, en esta parte, de instalar los ejes cuadrados. Aquí vemos que se instalan dos ejes cuadrados, ¿no? Dejando sobresalir, como se dice, a cada lado 3,5 centímetros. Perdón, estos ejes cuadrados van a entrar dentro del tubo de transmisión, ¿sí? Para fijar estos ejes cuadrados, ¿sí? Estos ejes cuadrados, utilizamos un tornillo con llave Allen, ¿sí? Para fijar, ¿no? Ambos ejes cuadrados, ¿sí? Una vez hecho esto y dejando sobresalir 3,5 centímetros cada uno de ellos a ambos lados, procedemos a introducir el tubo de transmisión. Insertamos los bordes de unión del tubo de transmisión a ambos lados, en ambos tubos para ambos lados, y los introducimos en el eje cuadrado que hemos colocado en el motorreductor, ¿no? Insertamos el tubo de transmisión en el eje cuadrado y lo ensamblamos con el casquillo y el brazo. Este es el casquillo el cual ya habíamos mencionado. Y aquí dentro de ese casquillo insertamos el brazo del automatismo, ¿sí? Este casquillo acá está ubicado en el reenvío de lateral. Hablamos de estas piezas, estos casquillos. ¿De acuerdo? Son estos casquillos. Pues hasta ahí ya tenemos instalado el tubo cuadrado de transmisión y los brazos laterales del automatismo. Fijamos con las uniones que nos vienen en el kit, ¿no? Y presionamos con los tornillos y se usa una llave Allen para hacer el ajuste. Posteriormente vamos a engrasar el brazo, engrasamos el brazo e insertamos el tubo telescópico, ¿sí? Insertamos el tubo telescópico. Ustedes recuerdan que este brazo y este tubo telescópico anteriormente se había cortado según la dimensión B que habíamos visto, reducida en 11 centímetros, ¿verdad? ¿Ustedes lo recuerdan? Son las mismas piezas, el brazo y el tubo. Como podemos ver aquí, ¿no? Hacemos la medición B y aquí tenemos el tubo, este en realidad es un tubo, y este es el brazo. Tomamos la medida de B y le reducimos 3 centímetros a la medida que ya viene. Usamos esta medición y esas piezas son las que van acá. Ya en el portón engrasamos el brazo e introducimos el tubo dentro del brazo. Una vez hecho esto, fijamos el tubo telescópico al perno en los enganches de la puerta. Bien, podemos utilizar pletinas angulares o bien podemos utilizar eh, los, los pernos, ¿no? Los pernos que vienen en el kit. Entonces, esta es la fijación, este es el tubo cuadrado y aquí tenemos el mecanismo o enganche de la puerta. Esta es la pieza que va en el marco del portón. Y aquí se puede ver para qué era necesario, o es necesario centímetro y medio que debe haber de separación entre el marco del portón o la carcasa de los contrapesos y el brazo del portón. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el brazo del portón, la carcasa de los contrapesos, y aquí tenemos el brazo del automatismo.
Entonces, esta separación de los centímetro y medio, como mínimo, sirve para poder alojar justamente el brazo del automatismo y también el sistema, el mecanismo de anclaje al marco del portón. Sí, también puede ser, se puede utilizar pernos para ello y tenemos la fijación del brazo del tubo telescópico utilizando pernos y tuercas, ¿no? En el marco del portón. Bien, continuamos con el desbloqueo del motorreductor. Ya con esto habíamos cubierto todo lo que es la instalación de del automatismo y sus mecanismos en el portón. Continuamos con el desbloqueo del motorreductor. Sí, una vez instalado entonces el motorreductor en el portón y sus mecanismos, el, el desbloqueo es sencillo, habíamos hablado ya, habíamos visto en la descripción de las piezas del motorreductor, viene con una pequeña llave o manivela de desbloqueo para el trabajo en manual o en automático. Después tenemos una vez hecha la instalación también, hacemos la determinación de los fines de carrera. ¿Sí? En apertura, con el motor desbloqueado, con el motor desbloqueado, llevamos la puerta a unos 3 centímetros aproximadamente, como se ve acá en la imagen, aproximadamente 3 centímetros de su apertura total. Sí, lo abrimos, pero no totalmente, dejamos la distancia de 3 centímetros y giramos la leva excéntrica, esta leva excéntrica que existe en el motorreductor, ¿sí? En sentido antihorario, hasta que logre tocar el microinterruptor. ¿Sí? Este es el microinterruptor. Y giramos de acá, esta leva de acá, que se vería como un anillo que va encima de este eje. Lo giramos hasta que llegue a tocar el microinterruptor y finalmente aseguramos en esa posición, ¿no? Utilizando los tornillos, como se puede ver en esta otra imagen, ¿no? Aseguramos la leva excéntrica con esos tornillos en la posición que habíamos indicado 3 centímetros antes de su cierre completo. Y de esta forma ya habríamos determinado el fin de carrera de apertura. ¿De acuerdo? Eso para la apertura. ¿Sí? Con esto ya la leva ya quedaría automáticamente determinado también el fin de carrera de cierre, ya que el giro de esta pieza es de 90 grados, ¿no? Y con esto a los 90 grados el portón queda totalmente cerrado. Aquí tenemos en la imagen ya podemos ver la instalación lateral de un solo motorreductor. Se puede instalar de una forma lateral. Para ello se requiere otro tipo de accesorio, ¿no? Se debe usar esta pieza adicional que es la S781A. Y bueno, el tubo cuadrado no lo cortamos, que es la pieza E782A. El tubo cuadrado obviamente no debemos cortarlo, ya que va a atravesar prácticamente todo el portón eh, de un extremo al otro, ¿no? Entre los envíos laterales. ¿Sí? Pero aquí nos menciona que debe haber una pieza adicional que es la E781A. Esto para un solo motorreductor ubicado de forma lateral en el portón. También se pueden usar para portones más pesados, más grandes, más anchos, dos motorreductores, ¿sí? El montaje, el procedimiento de montaje es el mismo que habíamos indicado anteriormente, solo que se deben utilizar dos bases de fijación, ¿no? Se fijan dos bases a los dos lados de la puerta. Se usan dos bases a ambos lados de la puerta, ¿sí? Y en este caso, como se puede ver, no tenemos el tubo cuadrado de transmisión, ¿de acuerdo? Directamente el acople es
de cada motor a cada brazo, ¿no? Y de brazo al tubo telescópico, ¿sí? Lo que sí hay que mencionar también acá es que no es el mismo motor EMEGA 4024CB. Existe otro motor EM4024 que no tiene la codificación CB. Tendría que ser hecho a pedido, ¿no? Que funciona se conecta eh, específicamente con el motor M4024CB para este tipo de aplicaciones. Bien, entonces, habiendo visto la instalación del portón, el automatismo, perdón, en el portón, sus accesorios, vamos a proceder a revisar las conexiones eléctricas y la programación de la tarjeta de mando, de la tarjeta electrónica de mando, ¿sí? Vamos a revisar algunos datos técnicos de la tarjeta electrónica de mando. Esta se alimenta con 24 voltios de corriente alterna. Los dispositivos de mando y los accesorios, todos ellos son de 24 voltios, ¿sí? En corriente continua. Los accesorios no deben superar un total de 40 watts de potencia. Las funciones en los contactos de entrada y salida, la regulación de tiempos y el control de los usuarios se programan y visualizan en el display de la tarjeta de programación gestionado por un software. Vamos a ver cómo se hace esto en la tarjeta de programación, y también le habíamos mencionado, ustedes recuerdan, que va montada en la tapa más grande del automatismo. Por otro lado, todas las conexiones están protegidas por fusibles rápidos, ¿no? Y como siempre es recomendable, antes de operar el cuadro de mando, quitar, ¿no?, la tensión de línea o la alimentación de 220 voltios, ¿sí? En la tabla de fusibles que tenemos en la imagen podemos ver que el fusible de línea es de 3.15 amperes, ¿sí? Para 100, perdón, 2 amperes para 220 voltios y 3.15 amperes para 120 voltios, ¿sí? Fusible para el motor es de 15 amperes y el fusible para los accesorios es de 2 amperes. Bien, aquí vemos la ubicación de la tarjeta electrónica de mando y el automatizador, algo que también ya habíamos visto en la descripción de las piezas, ¿no? Aquí tenemos el automatizador, esta sería la tarjeta electrónica, está designada con el número 3, esta es la tarjeta electrónica de mando. Después, en la tapa del motorreductor, como habíamos visto anteriormente, la tapa del motorreductor se encuentra la tarjeta de programación que está designada con el número 4, esta es la tarjeta de programación. El número 5 es la tarjeta electrónica LED para luz de cortesía, es una pequeña tarjeta rectangular que también va en la tapa del motorreductor. Y hay que mencionar acá que aquí en la parte inferior del motorreductor tenemos lo que es la conexión de alimentación de 220 voltios. ¿Sí? Aquí tenemos una ampliación de esta imagen. Vemos, número 2, la caja de bornes de alimentación de 220 voltios. Acá también tenemos la conexión para el neutro tierra, ¿sí? Como habíamos indicado, es un dispositivo con aislamiento de clase 1. Y podemos ver el fusible de línea, que debe ser de 2 amperes para la conexión alimentación de 220 voltios, ¿sí? Aquí tenemos el fusible de línea, ¿no?, en la parte inferior del motorreductor. Continuamos viendo la tarjeta electrónica de mando. Esta es la tarjeta electrónica de mando, ¿no? Podemos ver las diferentes partes de esta y también tenemos, ¿no?, la tarjeta LED para el uso de servicio. Y aquí vemos todos sus partes, ¿no? Los bornes de alimentación, bornes para motorreductores, bornes para finales de carrera, bornes para el encoder del motor, fusible para motores, fusible para accesorios, señalización de tensión presente y señalización de memorización. Continuamos con la descripción de la tarjeta electrónica de mando. Tenemos los conectores de tarjeta Memory Roll, es este de acá. Es un conector para una pequeña tarjeta que nos sirve para programar o cargar algunos usuarios de una memoria donde ya se encuentran grabados
algunos usuarios. Perdón, a ver, tengo alguna consulta. ¿Hay alguna consulta? Creo que no. Bien. Eh, bien. Continuamos. Pero ustedes ya lo pueden ver con más detalle. Para no prolongar mucho la presentación, simplemente voy a mencionar, ¿no? Tenemos la caja de bornes para conexión serie, perdón, la tarjeta de Memory ROM para descargar usuarios ya programados en una memoria. Tengo una pregunta, pero no logro. Ya, pero no es, no es una pregunta. Continuemos. Eh, Tenemos ahí entonces la tarjeta, el conector para la tarjeta de memoria. Tenemos número 15, los bornes para dispositivos de mando y seguridad en la parte inferior, ¿no? Tenemos el conector para tarjeta de programación número 16. Esta es la tarjeta para la placa de la tarjeta de programación, que como habíamos visto ya, va montada en la tapa del motor reductor. Número 17, los bornes para conexión CRP. Número 17, estos son bornes para conexión para una pequeña, perdón, esta conexión es para un sistema de domótico, un sistema más completo que ofrece CAME, pero que no lo tenemos para domótica. Número 18, caja de bornes de antena. Esta es para la conexión de la tarjeta AF, la antena de la tarjeta AF. Después tenemos el conector para la tarjeta RSE, esta de acá, que también es para la gestión domótica del sistema. 21 tenemos la conexión para, o conector para conexión a la tarjeta. Esto es, este 21 no lo tenemos acá, este 21 está en la siguiente imagen, que es la tarjeta de programación. Sí, es el conector de la tarjeta de programación. 22, conector para la conexión a la tarjeta electrónica LED. 22 tenemos la conexión para la tarjeta. Este 22 también está en la siguiente imagen. Es un conector que va en la tarjeta de programación y que se conecta a la tarjeta LED para el luz de servicio. ¿Sí? Me preguntan cuándo se usa el encoder. Bueno, el encoder se usa permanentemente, ¿no? Está acoplado en el motor. Lo vamos a ver más adelante. El encoder es una pieza que va en la parte posterior del motor del automatismo, ¿no? Y determina la ubicación en cada momento o cuántos grados gira el motor, ¿no? Cada vez que se acciona. Con esto la tarjeta sabe exactamente cuál es la posición, ¿no? Del motor. ¿De acuerdo? Entonces, el encoder va permanentemente, hasta donde yo entiendo, tengo entendido, va permanentemente conectado en la parte del posterior del motor, ¿sí? Y le informa a la placa cuál es la posición exacta, ¿no? Del motor en todo momento, ¿sí? Eh, Acá podemos ver, ¿sí? La tarjeta electrónica de programación, ¿de acuerdo? Como habíamos dicho, el número 21 es el conector para conexión a la tarjeta de mando, la anterior tarjeta que hemos visto. Este es el conector para la tarjeta de mando. Número 22, tenemos la conexión para la tarjeta electrónica de LED. Esta es para la luz de servicio, la placa que también va montada en la tapa del motor reductor para la luz de servicio.
23 tenemos un display que nos sirve para la programación de, de las funciones y testeo del motor. Y el número 24 son los pulsadores de programación, ¿no? Los pulsadores de programación. Entonces, vamos a ver cómo se conecta, cómo va conectada esta plaquita a la tarjeta, un poquito más adelante. Y las conexiones eléctricas, continuamos con las conexiones eléctricas, una vez descrita la central de mando, y vamos a ver cómo se hacen las conexiones eléctricas. Y antes hay que mencionar, hay que hacer algunas, antes de efectuar las conexiones eléctricas, ¿no? Debemos hacer unas cositas. Debemos perforar con cuidado el orificio pretaladrado, ¿no? Eh, de la carcasa del motor, de la tapa del motor reductor, o de la carcasa del motor reductor. Perforamos este orificio ya marcado, quitamos la tapa, ¿no? Quitamos la tapa y desconectamos el cable plano de la tarjeta electrónica, ¿sí? Eh, esta es, ese es el conector, ¿no? De la tarjeta de programación. Esta es la tarjeta de programación. Ese es el cable plano que lo conecta con la central, ¿de acuerdo? Esta es la tarjeta de programación, acá. Este es su conector y este es el conector a la central, ¿sí? Entonces desconectamos este cable plano, ¿sí? Para poder introducir el prensa estopas, ¿sí? Y el tubo corrugado en este orificio para los cables de alimentación, ¿de acuerdo? Entonces, esto es en la parte inferior de la carcasa del motorreductor, ¿sí? Entonces, debemos hacer estas operaciones para poder tener aquí la que es introducir el prensa estopas y el tubo corrugado de los cables de alimentación. Esta pieza de acá no viene en el kit, por si acaso, ¿sí? Este prensa estopas y el tubo corrugado no son parte del kit, debemos comprarlo por separado. ¿Sí? Entonces, una vez hecho esto, conectamos la alimentación de 220 voltios. Viene predeterminado, configurado el equipo para que trabaje con 220 voltios de corriente alterna, ¿sí? Para eso conectamos, ¿no? Los cables en los bornes en el portatarjeta, ¿no? Aquí vemos la conexión. Este es el motorreductor. Aquí tenemos la placa. Y como habíamos visto anteriormente, al indicar las piezas del equipo, en la parte inferior tenemos la caja de conexión de alimentación, ¿sí? Bien, aquí tenemos una ampliación de la conexión y tenemos la conexión de neutro, línea, ¿sí? Neutro, línea y la conexión a tierra, ¿sí? Neutro, línea, neutro, fase y la conexión a tierra, ¿sí? Dentro de lo que es la, las borneras de la alimentación, para la alimentación, aquí podemos ver, ¿no? Que para una conexión de 220 voltios debemos utilizar el cable rojo, ¿no? Del transformador de alimentación. Tenemos un transformador, ¿no? Que tiene dos entradas, tiene una entrada de 220 y una entrada de 120, de 110. Entonces, si vamos a usar 220 voltios, debemos conectar, como se ve en la figura número 3, y designado como número 3, no, debemos usar el cable de color rojo, debemos conectar, ¿no? En la parte, en el borde que se encuentra más abajo, ¿no? Que indica 220, ¿no? De hecho, y el número 3, el cable de color blanco debe estar en 0 voltios, ¿no? En el primer borne de transformador, ¿sí? Y bueno, para hacer la conexión a 210, debemos usar el cable negro, ¿sí? Perdón, el cable negro que va en la parte del borne intermedio, ¿no? Esto para una instalación, una alimentación de 220 voltios. Y aquí tenemos la configuración en la parte inferior para la conexión o alimentación de 110 voltios, ¿no? Donde usamos el cable blanco
en el borde eh, superior, ¿sí? Que sería el común en este caso, invertimos la posición del cable, perdón, usamos el cable negro en el borde más bajo y el cable rojo en el borde intermedio, ¿sí? Esto para alimentación 220 voltios y de 110. Bien, una vez visto la conexión de alimentación, podemos ver. Bien, me preguntan para 220 voltios, entonces usamos blanco y rojo. Sí, para 220 voltios usamos el cable rojo y el cable blanco, ¿no? El cable rojo y el cable blanco. Y bueno, el cable negro iría al medio, ¿sí? El cable negro va al medio, ¿sí? Eh, en ambos casos usamos los tres cables, ¿verdad? Solo que cuando usamos 110, cambiamos, ¿no? La posición de el cable, cambiamos la posición del cable rojo con el cable negro, ¿no? Invertimos la posición del cable rojo con el negro para 110. Para 220 usamos, como se ve acá, ¿no? El cable blanco siempre tiene la misma posición, como se puede ver. Número 3 es el cable blanco, ¿sí? El número 3 es el cable blanco, mantiene la misma posición en ambos casos. Y los que cambian de posición de borne son el cable rojo y, perdón, el cable negro y el cable rojo, ¿no? Que serían uno, el cable rojo y dos, el cable negro, ¿no? Entonces, para 220, esa es la posición que se ve en la imagen, y para 110 ya se invierten rojo con negro, ¿verdad? El blanco mantiene la misma posición en ambos casos, ¿de acuerdo? Bien, entonces una vez vista la conexión eléctrica de alimentación, podemos ver, vemos la conexión del segundo motorreductor, ¿sí? Como habíamos indicado. Para portones que son más grandes, más pesados, podemos usar dos motorreductores, ¿no? Uno de ellos, el principal, es el Emega 2024CB, que sería este motor de acá, ¿sí? Que está dibujado con línea continua. Ese sería el motor principal EM4024CB, sería este. Y el segundo motor sería este de acá, con línea punteada, el motor reductor EM4024. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos cuál es el diagrama de conexión para los motores a la central de mando, ¿no? A la central de mando, como se puede ver en la imagen, ¿de acuerdo? Y también tenemos la conexión del microinterruptor de final de carrera en apertura, ¿no? No tenemos acá a continuación la conexión de los dispositivos de mando, ¿sí? Eh, Vemos la conexión de lo que es inicialmente el pulsador de stop, ¿de acuerdo? Pulsador de stop o de paro, que es de tipo contacto normalmente cerrado, que si no es utilizado, entonces seleccionamos cero, la opción cero de la función F1. Vamos a ver un poquito más adelante también cómo seleccionamos en cero la función 1 desde la tarjeta de programación, ¿sí? ¿El segundo equipo funciona como esclavo? Sí, exactamente. El segundo equipo funciona como esclavo, ¿no? En este caso, acá, el segundo equipo sí funciona como esclavo, efectivamente, funciona como esclavo. Continuamos con los dispositivos de mando. Tenemos aquí un pulsador para la apertura de contacto normalmente abierto y tenemos un pulsador para el mando, ¿no? Paso a paso o secuencial, ¿sí? También de tipo normalmente abierto, ¿no? Vamos a ver cómo se
Se programa la función de paso a paso o secuencial con la función 7, lo que se programa desde la tarjeta de programación, que es esta de acá. ¿Sí? En realidad, ya aquí ya vemos la tarjeta, se encuentra por detrás de la tapa del motorreductor, ¿no? La tarjetita, la habíamos visto anteriormente, es cuadrada y por detrás bueno, estaría ubicada detrás de la tapa del motorreductor, ¿no? Detrás de esta interfaz. ¿Sí? También vemos la conexión acá de la tarjeta AF para los controles perdón, de la antena, ¿no? La antena que funciona con la tarjeta AF para los mandos remotos, ¿sí? Una recomendación que hace el fabricante es instalar una ferrita helicoidal en los cables de los pulsadores de mando para eliminar algún tipo de ruido o falsa señal a la tarjeta, ¿sí? Cuando se usan estos dispositivos de mando, ¿sí? Continuamos con la conexión de los dispositivos de mando. Aquí tenemos, ya lo habíamos visto también, este es el conector de la tarjeta AF, ¿sí? Que es la que trabaja con la antena, que tiene un cable, debe tener un cable RG58, ¿sí? Esta es la que, en realidad, la antena receptora para los mandos remotos, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí podemos ver cómo se aplica la, la ferrita a los pulsadores de mando. Vemos la conexión de los dispositivos de señalización y mando. Nuevamente aquí podemos ver la conexión de la tarjeta de programación. Esta es la tarjeta de programación, ¿sí? Y aquí tenemos el conector a la placa electrónica de mando, ¿de acuerdo? Este es el conector a la placa electrónica de mando. Y este otro conector es la que va a la placa LED de luz de cortesía, ¿de acuerdo? Es lo que indica, ¿no? En ambos casos, la placa LED de luz de cortesía está denominada como BLC02, y esta otra del lado derecho es para la placa de control, ¿de acuerdo? Entonces, esta tarjeta de programación que vemos acá, ¿sí? Tiene esta interfaz una vez que está instalada en la tapa del portón. Es esta pieza de acá, ya instalada en la tapa del automatismo, ¿de acuerdo? Esta es la plaquita de programación y sus LED y sus pulsadores, ¿sí? Entonces, esto en cuanto a la placa de programación. Este conector que ya habíamos mencionado anteriormente, el conector va eh, a una placa de control domótico, ¿sí? Una placa CRP, denominada CRP, ¿no? Para un protocolo de remoto para conexión, ¿no? Y instalación domótica. Continuamos con los dispositivos de señalización y mando, ¿sí? La placa, aquí tenemos otra placa denominada RSE, igualmente es para la gestión de funciones en la modalidad de CRP, control domótico, ¿de acuerdo? ¿No? CRP significa Camera Remote Protocol, ¿sí? Está este conector de acá, ¿sí? Entonces esta placa con este conector trabajan juntos para lo que es control domótico. Tenemos aquí otro conector, ¿sí? Para los dispositivos de señalización de mando. Este conector es este de acá, de la parte inferior de la placa electrónica, ¿sí? Podemos ver acá las conexiones de una lámpara testigo, que nos indica cuando la puerta está abierta. Y tenemos la lámpara de movimiento, ¿no? Que nos indica cuando el motor se encuentra funcionando, ¿no? Funciona de forma parpadea, ¿no? Cuando el motor se abre o se cierra, ¿de acuerdo? A diferencia de esta otra luz que solo está encendida cuando la puerta se encuentra abierta. Bueno, vamos a mencionar también los dispositivos de seguridad. Hablamos de las fotocélulas, ¿sí? Las fotocélulas. Aquí tenemos la conexión que se hace de las fotocélulas, tanto del transmisor como del receptor, ¿sí? Esa es la conexión de las fotocélulas.
La función, cómo trabajan estas células, también se programa desde la placa de programación, ¿sí? Eh, Existen dos modalidades de trabajo, ¿no? Para las fotocélulas. En C1 dice reapertura durante el cierre, ¿no? En fase de cierre de la puerta, la apertura del contacto provoca la inversión del movimiento hasta la completa apertura, ¿no? Y en modalidad C4 dice espera obstáculo, ¿no? Detención de la puerta si está en movimiento con el consiguiente restablecimiento del mismo después de la eliminación del obstáculo. Existen esas dos modalidades de funcionamiento para las fotocélulas, ¿sí? Uno de cuando existe o se aparece un obstáculo en medio de las fotocélulas, se hace la reapertura y la otra función es que se queda simplemente en modo espera, ¿no? La detención del movimiento y el portón queda esperando hasta que se elimine el obstáculo entre las fotocélulas para continuar con su proceso de cierre o apertura. Me preguntan para la protección de qué valores debe ser el térmico o el diferencial. Bien, vamos a, segundo, déjeme ver, a ver, el motorreductor tiene un fusible, ¿no? De alimentación fusible de línea, como habíamos indicado, tiene un fusible de línea, ¿sí? Vamos a regresar a esa parte. Aquí está, tiene un fusible de línea, es este de acá, ¿sí? Según la tabla, este fusible de línea es de 2 amperes, ¿no? Sí, la alimentación es de 220, que es el caso nuestro, ¿no? De nuestro medio, trabajamos con 220 voltios. Este fusible de línea nos dice que debe ser de 2 amperes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el térmico que más se aproxima, digamos, a este valor en nuestro medio? Según yo recuerdo, el valor más bajo que tenemos es de 10 amperes, es el C10. Entonces, tal vez podríamos usar un C10, ¿no? Es el valor más bajo, según recuerdo, es para 10 amperios, ¿no? Sin embargo, el fusible de línea de alimentación del equipo es de 2 amperios, ¿no? O sea, estamos hablando de la quinta parte de lo que es un térmico de 10 amperes, ¿no? Pues vamos a usar entonces este térmico de 10 amperes, que es creo el más bajo, el de valor más bajo que encontramos disponible en el mercado. Bien, continuando, esto es la conexión de las fotocélulas, ¿sí? Funcionan en estos dos modos, lo vamos a ver posteriormente cuál es. Me dicen que hay de 6 amperes, entonces tal vez podemos usar uno de 6 amperes, ¿no? El valor más que se aproxime más, ¿no? Al valor del fusible de línea, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? De todas maneras, hay que mencionar lo siguiente, ¿no? Hay que mencionar lo siguiente. El fusible de línea sirve para proteger el equipo, ¿de acuerdo? Sin embargo, el térmico sirve para proteger los cables, las líneas de alimentación, ¿sí? Entonces, hay la diferencia entre lo que es el fusible de línea y el térmico, ¿de acuerdo? Bien, continuamos. Eh, Justamente ahora que hablamos de las fotocélulas, de la conexión de las fotocélulas, Digicorp trae la que es la fotocélula DIR10, ¿sí? Que tiene un alcance de 10 metros, ¿sí? Bueno, estos son sus componentes, ya los habíamos indicado en el anterior curso, ¿no? Cuáles son los componentes de la base de la caja, perdón, de la fotocélula. Número uno, tenemos una base de la caja de la fotocélula. Número dos, la tarjeta electrónica como tal de la fotocélula. Número 3, la tapa de la caja de la pantalla infrarroja. Aquí tenemos la número 3, es la tapa de la caja con
que posee una pantalla infrarroja. Número 4, los tornillos de fijación de la tapa. Número 5, tenemos la base para montaje para el empotrado de la fotocélula, ¿no? Número 5, ¿sí? Esta es la fotocélula. Aquí tenemos una descripción del montaje de la fotocélula. Debemos instalarlo aproximadamente a 50 centímetros por encima del nivel del suelo. Las fotocélulas deben enfrentarse, deben mirarse una a la otra. Hay que prever un alojamiento de la base para el montaje empotrado, si fuese necesario, hablamos de este alojamiento, ¿sí? Fijamos la caja a la pared o a la base utilizando los tornillos suministrados, y bueno, si fuera necesario también unos tacos o tarugos, ¿no? Acá los ponemos como tarugos. Después seleccionamos el tipo de alimentación y efectuamos las conexiones necesarias, ¿sí? Aquí una observación: para quitar la tarjeta, hacer fuerza solo por el lado indicado, ¿no? En la parte inferior, para poder retirar la tarjeta de la base de la caja de la fotocélula, debemos hacer presión únicamente en el lado que está indicado en la placa, ¿no? En la caja de la fotocélula, ¿sí? Algunos datos técnicos de la fotocélula DIR-10, de 10 metros de alcance. La alimentación es de 12, 24 voltios AC, o también puede ser DC. La capacidad del relé de esta fotocélula es de 500 miliamperes, trabaja con 24 voltios, y la capacidad es de medio amperio. El consumo de esta fotocélula es de 60 miliamperios, y el material con el cual se encuentra fabricado es plástico ABS y policarbonato. Bien, continuando con lo que es la central de mando del motorreductor, vamos a ver lo que es la memorización de datos. Vamos a ver lo que es la memorización de datos, ¿sí? Para incorporar, modificar y eliminar usuarios u ordenar la automatización mediante mando de radio, conectamos la tarjeta AF. Ya lo habíamos visto anteriormente, conectamos la tarjeta AF a la central electrónica, introducimos el memory roll, esta pequeña tarjetita de acá con una memoria, para cargar, ¿no?, las programaciones y los usuarios registrados en otra tarjeta. Si es que dispusiéramos, ¿no?, de otra tarjeta, ya tuviéramos una programación realizada, podemos grabarla en este memory roll y conectar nuestra tarjeta para descargar la misma programación, ¿no? En caso de que tuviéramos disponible. Sin embargo, esto no lo tenemos, este accesorio no lo tenemos acá en Digicore. Si fuera necesario, se puede hacer pedido, ¿no? Acá tenemos la descripción de los mandos de la tarjeta de programación, una vez que se encuentra montada, obviamente, en la tapa del motorreductor, ¿sí? La tecla Enter nos va a servir para entrar en los menús y para confirmar y memorizar el valor programado, ¿sí? Después tenemos dos teclas y nos va a servir para, con señalización izquierda-derecha, para desplazarnos en el menú de una opción a otra, o también para incrementar o disminuir un valor. Por último, tenemos lo que es la tecla de Escape, ¿sí? Que nos va a servir, o de escape, para salir de los menús o anular las modificaciones, ¿sí? Y bueno, en la parte superior tenemos los displays que nos van a obviamente indicar en qué parte, en qué menú estamos, o en qué valores tenemos dentro de cada menú. Navegación del menú: para entrar en el menú mantenemos apretado el pulsador Enter por 5 segundos como mínimo, ¿sí? Presionamos por 5 segundos pulsador Enter. Para elegir la función del menú nos desplazamos con las flechas, ¿no? Las dos flechas izquierda-derecha nos desplazamos para elegir la función del menú. Y bueno, seleccionamos con la tecla Enter. Continuamos con la navegación en el menú. Para entrar a los submenús nos desplazamos con las teclas que tienen las flechitas de izquierda a derecha y presionamos Enter, ¿sí?
Para incrementar o disminuir el valor, operamos también con las flechitas, después de presionar Enter, incrementamos o disminuimos el valor presionando también las flechas izquierda, derecha, ¿no? Y para salir del menú, esperamos 10 segundos sin presionar ninguna de las teclas o apretamos la tecla de escape o exit. Este es el diagrama de los menús, del menú, un diagrama incompleto en realidad porque tienen varias funciones, son creo 26 funciones que tiene el equipo o más, ¿no? Aquí tenemos algunas principales funciones, después tenemos el menú para introducción de nuevos usuarios y borrado de usuarios y el test de motor. El test de motor y calibrado de fines de carrera, reset de parámetros, número de maniobras y versión de software. ¿Sí? Entonces, las funciones dentro del menú tenemos las siguientes funciones, ¿no? El stop total, entrada 2CX, entrada 2CY, estas son las conexiones de la bornera de accesorios, de mandos y también de señalización, que lo hemos visto anteriormente. Tenemos también la función 5, test de seguridad. Una vez estando navegando en el menú, seleccionamos la función, incrementamos con las teclas izquierda-derecha para activar o desactivar, ¿no? 0 o 1, 0 desactivado, que viene por defecto, y 1 activado. En este caso, por ejemplo, la función stop total nos indica que es una entrada de tipo normalmente cerrada, ¿no? Nos sirve para el stop de la puerta con exclusión de cierre automático, ¿no? Para retomar el movimiento se debe usar el dispositivo de mando, nos dice, ¿no? El dispositivo de seguridad debe conectarse en 1 y 2, ¿sí? Entonces, esto hay que trabajarlo juntamente con eh, esto es junto con el pulsador de parada total, ¿no? Stop total, que va conectado a los bornes de accesorios de mando y señalización que habíamos visto anteriormente, ¿de acuerdo? Así sucesivamente podemos ir viendo cada una de las funciones, ¿no? Y vemos, el manual nos va a indicar cómo hacemos la activación y desactivación incrementando, ¿no? Navegando e incrementando desde la tarjeta de programación, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá la función 2 nos sirve para la entrada 2CX y revisamos los bornes, la entrada 2CX, ¿sí? Justamente vemos acá la conexión de los bornes 2 y CX para la fotocélula, ¿no? Esta es la conexión para el receptor, el común y el normalmente cerrado. ¿De acuerdo? Nos decía, justamente veíamos que la función tiene dos opciones, C1 para reapertura durante el cierre y C4 para espera de obstáculo, ¿no? En el primer caso, en fase de cierre de la puerta, la apertura del contacto provoca la inversión del movimiento hasta la apertura completa, ¿no? Esa es la función C1 y la función C4 dice espera obstáculo, ¿no? Detención de la puerta si está en movimiento y con el consiguiente restablecimiento del mismo después de la eliminación del obstáculo, ¿no? Esto cuando se cierra, perdón, cuando se abre este contacto, ¿no? Eso es lo que sucede entre 2 y CX, los bornes 2 y CX. ¿Cómo programamos eso? Usando la tarjeta de programación, vemos la función 2, entrada 2 y CX, opción 0 desactivada, opción 1 estamos en C1, ¿no? Y con el valor 4 estaríamos en C4, ¿sí? En C4. Y con el valor 7 estamos con C7. Entonces,
En C1, reapertura durante el cierre para fotocélulas. En C4, espera obstáculo. Tenemos dos funciones más. C7, reapertura durante el cierre para bandas de goma sensibles. ¿De acuerdo? Esto es para la banda de goma sensibles que se instala en la parte inferior del portón, como habíamos indicado al mostrar las partes de la instalación. ¿Sí? No lo tenemos en la presentación, pero el manual del equipo nos explica cómo se hace esa conexión también. ¿Sí? Así sucesivamente tenemos más de 26 funciones, ¿no? En el menú de programación. ¿De acuerdo? Vamos a saltar, perdón, vamos a saltar a lo que es la programación de usuarios, introducción de usuarios. Tenemos U1, ¿no? Introducción de usuario, ¿sí? Eh, tenemos la opción 1, mando paso a paso, abre y cierra. La opción 2, mando secuencial, abre, para, cierra y para. ¿De acuerdo? Nuevamente abre, para, cierra y para. Eso es de manera secuencial. Con el valor número 3, el mando solamente abre. Y con el valor número 4, el mando peatonal parcial nos indica, ¿no? Mando peatonal parcial. ¿Sí? Esto es para la opción U1, para la programación de usuario, ¿no? Introducción de usuario máximo 25 usuarios, asociado a un mando mediante emisor u otro dispositivo. ¿Sí? Véase, dice, párrafo de introducción de usuario con mando asociado. Justamente en la siguiente diapositiva, introducción de usuario con mando asociado, seleccionamos, ¿no? U1 en el menú de la tarjeta de programación, pulsamos Enter para confirmar, ¿sí? Seleccionamos un mando para asociar al usuario, seleccionamos el control remoto. Los mandos son, dice, ¿no? Uno, paso a paso, abre, cierra, justamente como nos explica acá el menú de funciones. Número 1, mando paso a paso, abre, cierra. Número 2, secuencial, nos dice, ¿no? Abre, cierra, perdón, abre, para, cierra, para. ¿De acuerdo? El valor 2 nos va a hacer el mando secuencial, abre, para, cierra, para. Después tenemos la opción 3. La opción 3 para abrir únicamente y la opción 4 para apertura parcial. ¿Sí? Finalmente pulsamos Enter para confirmar. Pulsamos Enter para confirmar. ¿Sí? Durante algunos segundos va a parpadear, ¿no? el número disponible de 1 a 25, ¿no? Este número será asignado al usuario después de haber enviado el código con el transmisor, con el control remoto. ¿Sí? Entonces, así se usa lo que es el menú de funciones de la tarjeta de programación para la introducción de usuarios. Para borrar usuarios usamos la opción U2, ¿no? Borrado de un solo usuario. La opción U2, tenemos acá la opción de borrado de un solo usuario. Seleccionamos U2, pulsamos Enter para confirmar. Elegimos el número de usuario para borrar mediante las teclas marcadas con las flechas, de izquierda a derecha. Pulsamos Enter para confirmar. ¿Sí? Pulsamos Enter para confirmar. En este caso está borrando en el ejemplo el usuario número 22. ¿Sí? Se visualizará la inscripción CLR que confirmará el borrado. CLR de clear, ¿no? Para confirmar el borrado de ese usuario, ¿no? Entonces, seleccionamos U2, seleccionamos el número de usuario que queremos borrar y presionamos Enter y vamos a aparecer CLR para confirmar el borrado de su usuario. ¿No? Esto para el borrado de usuario, un solo usuario, ¿no? Opción U2. Para el borrado de todos los usuarios, seleccionamos la opción U3, ¿sí? En esta opción del menú tenemos dos valores, ¿no? De 0 desactivada y 1 borrado de todos los usuarios, ¿sí? Eh, Simplemente eso, ¿no? Para borrado de todos los usuarios, ¿sí? Después tenemos lo que es el menú test de motores y calibración de fin de carrera, ¿sí? Las funciones A2, A3, A4, A5.
En realidad son las primeras operaciones que debemos realizar una vez instalado el motor. Debemos hacer el test de motor inicialmente, ¿sí? Para verificar el funcionamiento del motor reductor y el correcto sentido de rotación, ¿sí? Hacemos el test de motor y seleccionando en el menú la opción A2, ¿de acuerdo? Entonces, justamente para eso hacemos, presionamos, seleccionamos la función A2 y pulsamos Enter, ¿sí? Para confirmar. Posteriormente seleccionamos el valor 1 con las teclas izquierda-derecha, seleccionamos el valor de 1 y presionamos Enter para confirmar, ¿no? Se va a visualizar en los LEDs tres guiones, ¿sí? A la espera del mando, ¿sí? Una vez que aparecen estos tres guiones en cada uno de los displays, esperamos el mando, mantenemos pulsada la tecla, ¿no? Que se indica con la flecha a izquierda y verificamos que la hoja efectúe una maniobra de cierre, ¿sí? Presionamos la tecla izquierda y verificamos que la hoja del portón se cierre, como se ve en la imagen, ¿sí? Y efectuamos el mismo procedimiento con la tecla marcada hacia la derecha para verificar que la hoja realice una maniobra de apertura, ¿sí? Entonces, izquierda, el portón se cierra y derecha, el portón se abre, ¿sí? Si el funcionamiento no es el correcto, entonces se debe invertir las fases del motor reductor, dicen los conectores M1 y N1. ¿De acuerdo? Posteriormente al test del motor, el siguiente paso que debemos realizar es la calibración de fin de carrera, ¿sí? Es la operación de calibración automático de la carrera de la puerta, ¿sí? Entonces, para ello, realizamos los siguientes pasos, ¿no? Seleccionamos la opción A3 en el menú de la tarjeta de programación, pulsamos Enter para confirmar, después seleccionamos la opción 1, ¿no? Con las teclas de izquierda a derecha, presionamos Enter para confirmar y seguidamente la puerta efectuará un movimiento en cierre hasta el tope físico de parada, ¿no? Lo primero que va a hacer entonces el portón es cerrarse. Sucesivamente la puerta efectuará un movimiento de apertura hasta la conexión al microinterruptor, ¿no? Se va a realizar la apertura. Esperamos algunos segundos para permitir la regulación de calibración señalada en el display, ¿no? Esperamos unos segundos y se va a hacer la regulación de la calibración de fin de carrera. Y con esto ya habríamos hecho lo que es la calibración de fin de carrera, ¿sí? Entonces, eh, esas dos son las dos primeras operaciones que debemos realizar una vez instalado el motor y conectado todos sus accesorios, ¿no? El test del motor y la calibración de fin de carrera, ¿sí? También tenemos otras funciones, ustedes lo pueden revisar con más detalle en la ficha técnica, ¿no? Y bueno, después de realizar estas operaciones, prácticamente tendríamos configurado el equipo, calibrado. Nos restaría hacer algunas operaciones finales, ¿no? Como colocar las tapas laterales, ¿no? Y la tapa superior, ¿no? La tapa posterior la tapa más grande, ¿no? Y posterior del motorreductor, ¿sí? La cual va la tarjeta de programación que se puede ver acá abajo y también la tarjeta LED de luz de servicio, ¿sí? Con esto ya habríamos concluido con la instalación y programación del equipo, ¿de acuerdo? No sé si hasta acá ya tienen alguna pregunta, alguna otra pregunta. Sí, hemos visto la instalación de este motor para portones levadizos o basculantes, ¿sí? Su programación y, bueno, su configuración, el test del motor reductor y también su calibración de fines de carrera, ¿sí? Entonces, nos hemos pasado un poquito más del tiempo programado, pero bueno,
Creo que hemos visto bastante, bastante del motor. Me preguntan cada cuánto tiempo se debe realizar el mantenimiento una vez ya instalado y funcionando este motor. Bien, existe una tabla que viene en la ficha técnica para hacer los mantenimientos de este motor. Sin embargo, lo recomendable es que el primer mantenimiento se lo haga a los 6 meses de realizada la instalación. No mantenimiento, sino una verificación, ¿no? Del funcionamiento del equipo para ver justamente el posible mantenimiento preventivo, ¿no? Entonces, esto después de 6 meses de instalado el equipo, ¿de acuerdo? De todas maneras, viene en la ficha técnica una tabla para poder ir eh, ahí anotándose cada uno de los mantenimientos que se hagan en el equipo, ¿sí? Sin embargo, lo recomendable es que a los 6 meses ya se pueda ver, hacer el primer mantenimiento como engrasado, aceitado, y verificación también, ¿no? De todos lo que es el test del motor y calibrado también de el fin de carrera, ¿no? De los fines de carrera. Obviamente, nunca vamos a estar exentos de realizar un mantenimiento correctivo antes de los 6 meses, ¿no? Por cualquier razón que no haya estado prevista, ¿no? En la instalación, que siempre puede suceder, ¿no? Entonces, pero a la pregunta, sí, unos 6 meses por lo menos para el primer mantenimiento, y ya posteriormente, cada 3 meses debería ser también, después del primer mantenimiento, cada 3 meses debería ser el mantenimiento de las piezas móviles, ¿no? Como el engrasado y aceitado. Bien, ¿alguna otra pregunta tal vez? Bueno, entonces, espero que haya sido de su agrado, que haya sido comprensible la explicación. Y muchas agradecer a todos por su participación. Espero que puedan estar también presentes en la siguiente presentación del siguiente martes. También vamos a ver otro tipo de motor, motor cambio también. En este caso, si no estoy mal, está programado que podamos ver el automatismo para puertas deslizantes, ¿no? Eh, Puertas deslizantes de tipo cipario, ¿no? O sea, para personas, ¿no? Puertas deslizantes para centros comerciales, aeropuertos. Y bueno, esto la siguiente semana, ¿sí? Bueno, gracias a ustedes por la participación y les deseo que tengan un buen resto de jornada y hasta la próxima presentación. Gracias.
Buen día. Sí, buen día. Sí, buen día. Sí,
Y ya no funciona, o sea, cuando presiona el control no abre ni cierra. Claro, sí, ya. Pero cuando acciona el control no hace nada, los motores no giran. Los, los motores tampoco funcionan. Ya. ¿No ha programado bien el control? ¿El control? Sí, el curso no, o sea, no es necesario para que arranque. Tiene que solamente presionar el TX y el LED se enciende, ¿no es cierto? Ya una vez que está encendido, usted tiene que presionar un botón del control remoto, ¿no es cierto? Y ahí va a empezar a parpadear, ¿no? El LED. Mientras está parpadeando, tiene que presionar nuevamente el pulsador TX, ¿no? Otra vez TX. No, no, no. Sí, 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 correcto. Ya, 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 ya.